Bueno, vosotros sabéis que cuando a alguien lo trasplantan tiene el problema del sistema inmune que lo rechaza. Imagínate, si eso pasa entre dos personas diferentes, entre dos especies diferentes, todo el sistema inmune del bicho este, que es más primitivo pero algo tiene, tendría que rechazar eso que es un orgánulo de un bicho diferente. ¿Por qué no lo rechaza? Bueno, pues resulta que este bicho, por la evolución, ha adquirido genes de esta alga en su genoma para asimilar, para decirle a su sistema inmunitario que esas proteínas que hay en la cubierta del cloroplasto son proteínas propias. Es decir, que por un mecanismo bien conocido y bien estudiado que se llama transferencia horizontal, este bicho tiene genes de alga. Y esto ha sido un proceso absolutamente natural. Siguiente. Claro, en Europa tenemos un problema, que ya os digo, básicamente solo existe en Europa, que hay diferentes grupos de presión que están haciendo campañas que dicen no quiero transgénicos. Siguiente. Pasa. Sí, verdad, pero... No quiero transgénicos, no tanto. ¿Vosotros pensáis que es posible hoy en día vivir sin transgénicos? Bueno, pues realmente decir no quiero transgénicos viene a ser como montarse un club de fans de Operación Triunfo, vamos, que lleva 10 años o 15 años tarde, porque es que hoy por hoy vivir sin transgénicos es más complicado que vivir sin internet y sin teléfono. Todas estas cosas, que seguro que habéis usado en algún momento de vuestro día a día, están hechas con transgénicos. Pues el de 500 no. El Bin Laden no, ¿verdad? El de 200 no lo hace. Vale. Bueno, los fármacos, la mayoría se hacen metiendo genes de humanos en bacterias y así lo que se ha conseguido. ¿Por qué se hace así y no se hace como antes? Por ejemplo, la insulina de los diabéticos se hacía a partir de páncreas de cerdo. Era muy cara y de vez en cuando se infectaba. Si ahora metes el gen de humanos en bacterias y lo sintetizas, primera, es barata, y segunda, como lo haces todo en condiciones cerradas, evitas y previenes cualquier tipo de contaminación. Por eso, difícilmente llegan noticias de partidas de insulina contaminadas, alguna hay, pero es raro. Cuando se extraía de páncreas de cerdo era muy frecuente. Los jabones, si ponéis un detergente enzimático, las enzimas, que son proteínas, normalmente se utilizan enzimas que vienen de bacterias que viven en fuentes termales. Por ejemplo, muchas han sacado del parque de Yellowstone de los géiseres. ¿Por qué? Pues muy fácil. Las bacterias en esas condiciones viven a 70 y 80 grados, incluso algunas casi a temperatura de ebullición, a 100. Y son bacterias que se llaman extremófilas, que son perfectamente viables. Eso quiere decir que todas sus proteínas siguen siendo funcionales a 100 grados. ¿Qué pasa con las bacterias normales, como las que tenemos en el intestino, que viven a 37 grados? Si esas bacterias las pones a 80, 90 grados, todas sus proteínas dejan de funcionar, precipitan, se degradan, bueno, técnicamente se desnaturalizan. Para limpiar manchas, nos viene muy bien una enzima que se llama proteasa, que sobre todo las manchas de proteínas, que son las típicas manchas de comida que se quedan duras y un pegote y no hay forma de quitarlas. Eso básicamente son debidas a proteínas. Si tú pones una enzima que se llama proteasa que degrada las proteínas, las quita y bastante bien. Claro, ¿qué pasa si tú utilizas proteasas normales y haces un lavado a 70-80 grados, lo que viene a ser un programa de lavado en caliente? Esas enzimas no hacen nada. ¿Qué hacen los detergentes enzimáticos? Utilizan enzimas de extremófilos, que son funcionales a 70-80 grados, y por eso quitan las manchas de proteína. Y estamos utilizando los tambores de detergente, y nadie se echa las manos en la cabeza. Lo mismo con los limpiadores de las lentes de contacto. Limpiador enzimático. Un limpiador enzimático son proteasas. Elimina los restos de proteína del cristalino que dejáis en las lentes de contacto. Y ya está. Los billetes de euro se hacen con algodón transgénico. La ropa. El 50% de la ropa de algodón que circula en España es de algodón importado de la India, de Pakistán o de Australia. Transgénico. Las enzimas que se utilizan para el procesamiento de zumo, que se entienda, no está autorizado ningún zumo hecho con frutas transgénicas. De hecho, la única fruta transgénica que hay en el mercado es la papaya, pero no se vende en Europa.
pero sí que cuando tú tratas el zumo, normalmente cuando si habéis hecho zumo de naranja en casa, veréis que tiene grumos, que tiene pues lo típico, la pielecilla de la naranja que se queda. En cambio, cuando coges un zumo de naranja que lo compras, tiene que estar todo limpio y clarito. Bueno, pues para quitar esos grumos, esos tal, hacen tratamientos enzimáticos. Estas enzimas pueden ser transgénicas, lo que no pueden desaparecer en el producto final, ¿vale? Y lo más gracioso, la guía roja y verde de Greenpeace, esta que te dice este alimento es transgénico y esto no, y lo sabemos porque lo hemos analizado, los análisis para saber si algo contiene transgénicos o no los contiene, se hacen también con enzimas que también son transgénicas. Pero bueno, esto nunca les cabe en la guía, siempre se les olvida. Despistados que son los chicos estos. Esto lo he encontrado yo escrito en muchas páginas web de organizaciones que están en contra de los transgénicos, que los transgénicos son un fracaso, que los riesgos no justifican su uso. Hombre, fracaso, tú miras las hectáreas cultivadas y van creciendo cada año, y esto se puede resumir, siguiente, bueno, es 17, realmente tendría que ser 18, llevamos 18 años sembrando transgénicos, hasta ahora no ha habido ni un problema ambiental, ni un problema de salud. No hay ningún registro de ninguna intoxicación debido a transgénicos, y en Europa no estamos comiendo, pero sí que la está comiendo todo el ganado. No hay ningún dato registrado de intoxicaciones. En Estados Unidos, en Asia, está comiendo todo el mundo, y hasta ahora no hay ningún dato registrado de intoxicaciones o ningún problema. Lo mismo con el medio ambiente. No ha habido ningún problema de invasión ni tal. ¿Es porque sean más buenos? Bueno, más que porque sean más buenos, porque cada uno es de su padre y su madre, es muy fácil, es porque se controla mucho más. Al ser un alimento nuevo, tiene que pasar unos controles más rigurosos, y esos controles rigurosos que encarecen mucho el producto hacen que no pasen estas cosas. Por ejemplo, vosotros, ¿habéis visto alguna vez cacahuetes en un supermercado? Sí. Vale, pues nunca en la vida vais a ver un cacahuete transgénico, porque el proceso de evaluación exige que no tenga alergenicidad. Hay gente que si se come un cacahuete se muere, porque es uno de los alérgenos más potentes que hay. Un transgénico que produjera una alergenicidad nunca sería admitido. Por esas cosas no hay problemas, porque claro, si haces un control suficientemente riguroso, luego tienes menos problemas. El control es exageradamente riguroso. Tiene una cosa mala, que es que a todas las empresas pequeñas, a todos los organismos públicos, los quita del mercado porque no puedes hacer frente al proceso de autorización, pero tiene la cosa buena que luego hay menos problemas. Siguiente. Sobre el fracaso, estas son las cifras del 2011, estas son las cifras de hectáreas cultivadas, en principio van creciendo, estas son las cifras de países, estos son todos los países, la primera potencia es Estados Unidos, la segunda, curiosamente, es Brasil. Lo de Brasil es cachondísimo, porque Brasil hace 7 años no sembraba transgénicos. Y Brasil, Lula da Silva llega al poder con un programa electoral que ponía no se van a autorizar ningún tipo de cultivo transgénico. Y llega al poder y fue presidente de Brasil, que fue hace unos 8 años o así, un poco más. Empieza a gobernar Lula y se entera que en la zona de Río Grande do Sul, frontera con Argentina, habían pillado a un montón de campesinos que lo que hacían era, se iban a Argentina, cogían las semillas de soja transgénica, las sembraban en Brasil, y luego, como estaba prohibido el cultivo en Brasil, volvían a cruzar la frontera y las vendían en Argentina. Entonces se fue a hablar con los agricultores y dijeron, es que, mira, en Argentina están sembrando transgénicos y aquí nos estamos quedando que no nos compra nadie porque no es rentable. Entonces a nosotros el coste de producción se nos dispara y nos estamos quedando sin pan. La única forma que tenemos de competir es hacer la pirula. Autorizó, empezó a funcionar y se dio cuenta que, claro, los transgénicos que estaban utilizando son los que venían de empresas extranjeras, básicamente americanas. Dijo, claro, a los agricultores les va bien, pero son semillas, soluciones diseñadas no para mi país. Entonces empezó a hacer una inversión brutal en una empresa pública que se llama Embrapa, de intentar utilizar esta tecnología, que la tecnología de por sí es libre, la puede utilizar cualquiera, para algún problema propio. Y entonces el año pasado sacó la primera judía resistente a un virus.
Si vais a Brasil y tomáis el plato típico, que es la feijoada, ya sabéis lo que hay. Brasil está sembrando semillas transgénicas que además son producción propia. Nigeria e Indonesia están siguiendo modelos parecidos. Es decir, no están comprando semillas, sino que están desarrollando. Por ejemplo, Indonesia está empezando ahora las pruebas de campo con caña de azúcar tolerante a sequía. Bueno, seguro que habéis visto el documental este, muchos. Yo no, porque me aburre mucho la chica esta. Pero todo el mundo asocia transgénicos con Monsanto. Bueno, ya os he contado este ejemplo de Brasil y tal, que realmente sí, Monsanto es una empresa que produce transgénicos, una de las 20 o 30 que hay, tiene toda la fama porque fue la primera, pero claro, lo que no dicen este tipo de documentales, os he contado el caso de Nigeria y el de Brasil, pero hay uno mucho más cachondo. Siguiente, Cuba es el último país que ha empezado a sembrar transgénicos en el 2012. Claro, cuando tú le dices, a alguien te dice, no, a ti te paga Monsanto, y yo, no, realmente, yo es que voy más por el rollo cubano. A mí... Entonces, claro, ya ves, es como cuando a un robot le das dos órdenes contradictorias que incumplen el primero y el segundo principio de Asimov a la vez y se quedan en un campo de potencial dando vueltas en círculo. Esto es un cuento que sale en el robot. Y tal, pues, a ver, realmente es esto. Sí, Monsanto es una empresa que está vendiendo transgénicos, que hace prácticas de cualquier gran empresa que son muy poco éticas y la gente le critica con razón, pero lo que es un fallo es decir que todos los transgénicos son Monsanto. Yo personalmente en el laboratorio trabajo con transgénicos y no pienso venderlos, lo que quiero es hacer publicaciones y llegar a descifrar qué genes son los mejores para hacer frente a la sequía. Y es uno de los muchísimos más aspectos. Tengo un compañero que está diseñando plantas transgénicas que sean capaces de producir vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. En Cuba están desarrollando maíz y caña de azúcar tolerante a sequía y lo están desarrollando con medios propios. Entonces, es decir, no hay que producir los transgénicos porque son Monsanto. Ahora, otra curiosidad, la única variedad que se cultiva en Europa autorizada, la MON 810, la patente caducó el 1 de abril, o sea que ya ni siquiera esa es de Monsanto. Pero, en fin, lo que os estaba diciendo, actualmente también es verdad que la percepción de los transgénicos en Europa está un poco sesgada, porque los que están autorizados, que son ya los antiguos, el beneficio no lo ve el consumidor, el beneficio lo ve el agricultor, es decir, solamente se cultiva una a gran escala, que es tolerante a insectos, que el agricultor le viene muy bien porque no pone herbicida, no pone insecticida, pero claro, tú, el maíz transgénico y el no transgénico son iguales, porque tú, cuando vas a comprar la verdulería, realmente no sabes el insecticida, el herbicida, el tal que le han puesto, ya tienes una ley que te asegure que los niveles sean por debajo de tal, pero no sabes si le han puesto el A o el B. Entonces tú coges una mazorca de maíz transgénico y una mazorca de maíz no transgénico del que se siembra en Europa y las verías igual, sabrían igual y serían igual. La única diferencia sería que en una hallaría restos de insecticidas y en la otra no. En una tendrías una proteína que expresa una proteína y la otra no la expresa, que es la proteína BT. Es decir, el consumidor no ve la diferencia, la ve el agricultor. Siguiente. Esto es un campo experimental. Este es el maíz que se ha sembrado en Europa durante estos años. Es maíz resistente al taladro. Entonces esto es un campo que lo que se hace es no tratar en una zona con taladro. Este experimento creo que se hizo en la zona de Lleida hace ya bastante tiempo. Estas son las pruebas que se hicieron al principio antes de sembrarlo, o sea que la foto es muy antigua. Entonces, claro, ¿por qué los agricultores lo están sembrando? Pues hombre, si tú consigues que el campo tenga este aspecto, mientras que cuando tienes taladro, si no utilizas insecticidas, el taladro se lo come todo. Luego además, con el tiempo se han ido estudiando, se han hecho ya más ensayos de campo ya a nivel global, una vez conseguido la autorización, y se ha visto que tiene un efecto añadido, que es, bueno, tiene dos. Uno es, tú cuando pones un insecticida en un campo, obviamente, pues donde cae el insecticida, bicho que pilla, bicho que mata, por eso es un insecticida. Cuando tú tienes un maíz que produce el insecticida, solo afecta a los insectos herbívoros, porque obviamente un insecto carnívoro no pica la hoja del maíz. Entonces los insectos carnívoros, si tú no pones insecticida, crecen. Claro, los insectos carnívoros que comen a otros insectos. ¿A qué insectos comen? A insectos herbívoros. Con lo cual, realmente estás haciendo un control de plagas
biológico que si tú pones insecticidas no puedes hacer. Luego además se ha visto otro beneficio, que es el efecto halo. El efecto halo es que tú, si tienes un campo que no es transgénico al lado de un campo transgénico, te beneficias. Te beneficias por una cosa muy fácil. El insecto está el taladro, y muchos insectos ponen los huevos y las larvas crecen formando un halo. Es decir, simplemente van hacia los lados. Si tú tienes el maíz, la ventaja que tiene el maíz BT es que, claro, en el momento la madre, digamos, pone los huevos encima de la hoja, las larvas nacen y lo primero que hacen es alimentarse, pican el maíz. Claro, si el maíz, si tú pones el insecticida, tú lo pones cuando ves que ya empiezas a ver el daño en la planta, ves que tienen, pero claro, cuando nacen son microscópicas, como las larvas de cualquier insecto. Cuando tú haces el insecticida, las larvas ya tienen un tamaño y ya estás empezando a ver que las cañas se te están picando. Aquí lo que tienes es que en el momento en que nazcan, en el momento en que pican, ya se intoxican y eso no va para adelante. Entonces, ¿qué pasa si tienes un campo al lado? Pues claro, todo ese halo que hacen a medida que van creciendo, como se han muerto ya al lado de eclosionar, no tienes ese halo. Entonces, te ahorras todos los que te vendrían del campo de al lado, porque siempre hay cruce entre los dos campos. Entonces, los campos al lado, los campos transgénicos, realmente se están beneficiando de este maíz BT. Todas estas cosas se dieron cuenta luego, cuando han ido haciendo más estudios de campo, de por qué estaban dando tan buen rendimiento y por qué se sigue. Y podéis ver, el maíz transgénico empieza a sembrarse en España en el año 98. Estos son hectáreas, 22.000. Actualmente tenemos 116.306. Cuando me dicen, no, es un fracaso. Los datos del último año son, a ver, 2012. Hombre, digo yo que los agricultores no son tontos. Si lo están sembrando, será porque les funciona. ¿Por qué? Porque si no, sembrarían el otro. Os puedo decir que como con esto ha habido muchas angustias y tal, se intentaron hacer estudios de coexistencia, de hacer una evaluación de cómo interaccionaban los maíces ecológicos, los maíces convencionales y los transgénicos. El estudio se hizo básicamente para ver si el maíz transgénico contaminaba el ecológico y lo que descubrieron fue lo que os acabo de contar, que el maíz ecológico se beneficiaba del transgénico. Bueno, pues se hizo un estudio en la zona de la Empordà, que lo hizo Quima Meseguer, que es una científica muy buena, del IRTA, de Cabrils. Entonces se hizo un estudio a largo plazo de 5 años y fue muy gracioso porque en un principio tenían mitad de campos convencionales, mitad de campos transgénicos. El estudio tuvieron que acabarlo antes de tiempo porque al final ya no quedaba ninguno de convencional, porque claro, todos eran del pueblo, todos se conocían, y cuando veían que el cabrón del vecino sacaba más dinero o sacaba más cosecha, al año siguiente se apuntaban todos. Entonces al final lo que era un estudio de 5 años se tuvo que hacer en 3 porque ya no les quedaban para comparar. En fin. El problema es que, es decir, ¿cuántas noticias de transgénicos habéis oído? De que si ratones que hacen unos tumores que parecen pelotas de ping-pong, ahora ha salido una de unos cerdos que no sé qué. El problema es que te dices cualquier tontería sobre transgénicos y de repente tiene un eco y tiene tal, luego cuando la desmientes ya nadie se acuerda. Y entonces se va diciendo. Luego cuando en cambio sí que hemos tenido alertas como la crisis del pepino, que fue por contaminación con ecológico, no pasa nada, todo el mundo se olvida de mencionar estas cosas. Entonces por eso tenemos una falsa percepción de inseguridad, una mala fama, que mirando los números, analizando los datos, no se ve por ninguna parte. Algunas ya son de risa. Por ejemplo, una vez, a raíz de, bueno, hay gente que se va de putas, yo me fui a Cuarto Milenio, con vicios que tiene cada uno. Entonces, cuando en Cuarto Milenio, en el debate, me dice una, el jabalí salvaje no come el maíz transgénico, y eso que es el doble de espigas, sin embargo, el autóctono lo devora. Claro, esto te lo dice alguien que igual hasta te dice en el nick que es bióloga y tal, y te dice que el jabalí salvaje no come jabalí, jabalí sin pescar, no come maíz transgénico, que si le pones maíz transgénico y maíz convencional, se come el convencional. Y te lo dice y se queda tan ancha. Hay pruebas. Primera, esta señora no ha visto un jabalí con hambre.
Porque, hombre, cualquiera que sepa un poco del campo y sepa lo que es un jabalí cuando tiene hambre, Que yo conozco no van a poner maíz. si les pones un paquete de patatas fritas o les pones una chuleta asada, te aseguro que el maíz pasa. Esa es la primera. Segunda, si esto es verdad, yo quiero este jabalí. Y os digo por qué. La legislación europea obliga a que no se puedan importar transgénicos. Gastamos miles de millones de euros cada año en análisis para ver si las partidas de maíz son transgénicas y tal. Coño, con 4 jabalíes de estos salimos de la crisis. Equilibramos el déficit. Coste cero y dando alimentación. Sería un chollo, es decir, tú sueltas el jabalí y que te diga, este no lo quiero, que es transgénico. Vamos. Te ahorras análisis, te ahorras tal, te ahorras cual. No, luego además fue más gracioso porque le pregunté, ¿pero eso dónde te lo han dicho? Eso pasa en la zona de Finisterre. No sé si he puesto la figura. Pasa. En toda Galicia no se cultiva 1 hectárea de maíz transgénico. Pero claro, la gente suelta afirmaciones de estas y claro, esto es una discusión por Twitter que puedes decir, bueno, pues que la chica ese día no estaba inspirada. Pero es que afirmaciones tan burras, perdón, como estas, aparecen en los medios de comunicación y aparecen publicadas. Que te digan cosas tan gordas y la gente se quede tan ancha. Siguiente. Otra. El príncipe Carlos. Aquí lo veis al lado de Prosinecki, este que juega en el Barça. Culpa a los transgénicos de los suicidios en la India. Dices, ostras, no pueden ser buenos si la gente se suicida. Lo de la pobreza secundaria. Sí. Culpa a los transgénicos de los suicidios. Siguiente. Esto es la noticia que salía en El Mundo en el 2008. Lees la noticia, llegas al 4º párrafo. Aunque los suicidios se produjeron antes de la introducción de las cosechas transgénicas en ese país. Dices, jolín. O sea que tengo un titular, transgénicos, Príncipe Carlos, suicidio India. Que curiosamente el Príncipe Carlos, ahora me he enterado que es un ídolo ecologista. Yo esta gente los hacía más de izquierdas. Y homeopático. Sí, también. Le pega todo. El chico es una joya, pero los ecologistas les vuelven locos. Y la bandana chiriba, que de eso hablo el otro día, pero en fin. O sea que resulta que estás diciendo que los se suicidan por culpa de los transgénicos en la India, patatín patatán, cuando la misma noticia del mismo periodista sabe que sí que hubo un problema de transgénicos de suicidios en la India, que está muy estudiado, se debió a una política agresiva de expropiaciones para favorecer a la industria, y a la ley india, que si te suicidas la deuda no se hereda, a diferencia que pasa en España, por ejemplo. Y la leyenda urbana es que les echaron la culpa a los transgénicos, que no tenían nada que ver, porque de hecho tú miras los números y en la India también están subiendo, y además el beneficio ha sido entre los pequeños y medianos productores, que está estudiado, pero da igual. Se dice, y punto. Entonces, claro, es normal que la gente diga que no quiere transgénicos. Esta es la calidad de la información que le está llegando. A veces se llega a cosas como estas. Papel de fumar libre de transgénicos. Hostia, será hasta sano. La foto no está trucada, es así. Curiosamente lo de dentro no le preocupa a nadie, ni siquiera que sea transgénica, y no es cachondeo. María transgénica posiblemente haya, y os digo porque, bueno, yo, entre otras cosas, soy director de un máster de biotecnología vegetal, y el año pasado tuve una alumna, no os hace falta que os diga cómo está el tema del trabajo y cómo está el tema de ciencia, que vino toda contenta que le habían ofrecido trabajo en una empresa de semillas de María. Una alumna con formación específica en biotecnología vegetal. Quería hacer semillas estériles porque dice que cada vez que desarrollaba una variedad nueva se la robaban enseguida. Y yo, mira, luego dicen Monsanto. Quería hacer semillas estériles y quería hacer plantas con diferente color y diferente forma de hoja para que no la vieran los helicópteros. Por biotecnología vegetal, ¿eh? Y ahí valía todo. Que fuera transgénica y tal. Y de hecho la chica la vi hace poco, la cosa no había funcionado bien porque sí, quería mucho, pero luego los puso en un piso
con 2 ollas express y tal, y dijo, no, aquello, esto no va para adelante, aquí tienes que hacer más inversión, si quieres. Y como no quiso hacerla, pues ahí se quedó. Bueno, ya para acabar y para abrir el debate, voy a haceros unas preguntas así un poco incómodas. Joder. Entonces, sobre el debate de transgénicos y ecológicos, pues se puede plantear en forma de unas sencillas preguntas. ¿Cuántas alertas sanitarias ha habido por transgénicos y cuántas por agricultura ecológica? Yo os adelanto que en el último año en Europa, con hospitalizaciones por agricultura ecológica, 2, y retiradas masivas, en Alemania hubo una gordísima por huevos con dioxinas, de 250.000 docenas. Siguiente. ¿Cuántos ataques a campos ecológicos ha habido por biotecnólogos? ¿Conocéis alguno? Haceros la pregunta al revés. 60 en los últimos 10 años, en Europa. ¿Cuántas organizaciones de biotecnólogos piden la prohibición de la agricultura ecológica? A ver, yo no prohíbo que la gente tenga un Rolls Royce, si se lo quiere comprar, perfecto. Yo tiraré con lo que pueda. Yo no prohíbo que haya agricultura ecológica. Porque al revés, porque están pidiendo la prohibición de transgénicos y tal, cuando están beneficiando a mucha gente. ¿Cuántas subvenciones recibe el agricultor por sembrar transgénicos y cuántas por sembrar ecológico? Resulta que la agricultura ecológica está generosamente subvencionada. Aquí tenéis un anuncio, bueno, aparte de las subvenciones europeas, aparte hay líneas específicas para la agricultura ecológica que dependen de cada comunidad. Y aquí veis, por ejemplo, Castilla-La Mancha, 65 millones de euros anunciados. Una comunidad que está haciendo recortes en temas que todos conocemos. ¿Vale la pena? A mí me parece bien que exista, lo que ya no me parece tan bien es tener que pagarlo yo. Es decir, me parece muy bien que un agricultor quiera sembrar ecológico, pero no veo por qué se tiene que subvencionar cuando, primera, el beneficio va a ser básicamente para el agricultor porque lo va a exportar a Alemania. Y si se queda en España, va a ser para un porcentaje de la población minoritario. Entonces, subvencionar algo que va a tener un retorno social tan bajo, yo desde luego no lo veo como una política. Y ya está. Gracias por vuestra atención. ¿Una zona más? Ahora los debates, preguntas y tal. Dime. Bueno, no es solo una cosita, que creo que hay una foto que supera al del papel de liar ecológico, que es el de la sal del Himalaya sin transgénicos. Ah, sí. Que esa foto es, vamos, impagable. Sí, la sal sin transgénicos. Sí, pero yo no sé cómo te lo pueden garantizar, porque si la pones con el dedo, siempre se te cae un poco de piel. Entonces ya tiene... ¿Genes? ¿No? ¿Ya tiene genes? No, solo una conspiranoia mía. Y es que alguna vez he pensado que creo que Greenpeace trabaja para Monsanto. Yo también. Y es que es alucinante la cantidad de ataques que hay en Europa de Greenpeace a laboratorios, investigaciones o incluso a agricultores que quieren trabajar con transgénicos, y muchas investigaciones y muchas patentes como acaban bajo el paraguas de los abogados de Monsanto, porque son los únicos que les pueden garantizar la defensa de su investigación contra Greenpeace. Y es un problema porque yo considero que Monsanto y cualquier tipo de monopolio económicamente ni es viable ni es positivo para la economía en general, con lo cual yo creo que Greenpeace le está haciendo la cama a Monsanto, básicamente. Hombre, a mí hay una cosa que me llama más la atención. Si alguien se pone en greenpeace.es y hay una sección que pone ¿en qué trabajamos? Y verá océanos, bosques, industria, jardín, transgénicos. Si uno pone greenpeace.org, irá a la página de Greenpeace International, en inglés, What We Do, verá todo menos transgénicos. Pero es que en Estados Unidos Greenpeace no puede hablar de transgénicos porque Monsanto se le echa encima. O sea, en Estados Y en Unidos cambio en no hay Europa... ataques de campos de Greenpeace a Monsanto ni a transgénicos, pero todos en Europa. O sea, la presión se hace desde aquí para pasar patentes a Estados Unidos. La conspiranoia del día, más que nada, pero... Sí, a veces... lo que no entiendo es por qué no hace esa campaña, si tan chulos son. En Estados Unidos, que es Casa Monsanto, Ya. y la hace aquí, en fin, será estrategia de mercado. Pero bueno. Dime. Hace
un par de semanas salió la noticia de que Monsanto declaraba al Europarlamento, bueno, básicamente decían que iban a dejar de hacer lobby para que se aceptasen especies vegetales transgénicas o algo así. No sé hasta qué punto esa noticia sería correcta o no, pero ¿qué puede haber detrás de esto? No sé por qué tenéis toda la manía de que yo trabajo en Monsanto y acabo hablando de ella y a mí Monsanto ni me va ni me viene. En fin, básicamente me fastidia porque cuando les he pedido dinero para hacer algún tipo de investigación nunca me lo han dado. Es decir, sabéis que financiación pública no hay y ya os digo que privada todavía hay menos. Pero en fin, sí, esa noticia salió, a ver, ni caso, porque dijeron que Monsanto iba a dejar de hacer campañas y tal. Hace muchas campañas en Europa. ¿Habéis visto alguna vez publicidad de Monsanto en algún sitio? Sí, Pero bueno, los lobbies no son campañas. Bueno, lobbies o tal. Estoy en una lista de biotecnología de correo que se ha hablado del tema y en esa lista hay gente de Monsanto. Lo que han dicho que fue básicamente una entrevista que la típica entrevistadora pregunta una cosa, la chica contesta una cosa diferente y se ha montado una bola de nieve. Y ha habido una declaración que ellos van a hacer la misma política de comunicación y de lobby de siempre, que es igual de mala. Porque a mí una compañía que dicen, ha hecho lobby, ha hecho tal, y en 17 años ha conseguido que se autorice una planta, que además ya le ha caducado la patente, digo, hombre, muy bien no lo estáis haciendo, ¿qué quieres que te diga? Porque a mí, un lobby que en 17 años consiga una autorización, vaya mierda lobby. Pero bueno. ¿Sí? Yo leí en tu blog lo del el trigo que se ha estado desarrollando en la Universidad de Sevilla, me parece que... Córdoba. Un instituto que no producía gluten, con que es fantástico para los celíacos. Así han salido las pruebas. Pero no se tiene que vender a la patente fuera de España, que empezó toda la investigación, y el lobby, entre comillas, de las personas que tienen alergia al gluten no podría. A ver, esto es una aberración, porque es una investigación con fondos públicos europeos, o nacionales, o españoles. Bueno, si no sabéis la historia, hay un grupo, el grupo de Francisco Barro, en un instituto de CSIC que está en Córdoba, que ha desarrollado un trigo transgénico que es apto para celíacos. ¿Por qué? Porque expresa un trozo, una cosa que se llama RNA interferencia, que lo que hace es que los genes que producen la intolerancia de los celíacos no se expresan apenas. Entonces, el trigo está funcionando, está superando todas las pruebas, de hecho ahora quieren empezar a hacer ensayos de campo. Y claro, ¿qué pasa? Con la ley europea que tenemos de transgénicos, ese trigo nunca va a ser autorizado en Europa y nunca va a haber ninguna empresa europea que pueda venderlo. Han tenido que vender los derechos a una empresa americana, para que ellos hagan la explotación, porque aquí es imposible. A mí por eso me fastidian empresas como Monsanto y tal. Si yo alguna vez en mi laboratorio saco algo interesante, lo voy a publicar y la empresa que quiera que se lo lleve, porque yo no puedo hacer nada, no puedo plantearme vender una patente. ¿Por qué? Sacar un transgénico al mercado, podemos estar hablando fácilmente de 100 millones de euros. Y un proceso de evaluación que puede durar fácilmente 10-15 años. ¿Qué empresa pequeña puede hacer eso? ¿O qué universidad o instituto público puede hacer eso? Es decir, es que toda la oposición europea al final ha acabado beneficiando a las grandes empresas. Entonces, yo creo que cuando transgénicos como este, donde la ventaja la ve el consumidor, que son muy obvias, trigo apto para celíacos, que eso acabará, porque está superando todas las pruebas y está yendo más rápido de lo que creía. La publicación la hicieron hace 2 años. Esto siempre va lento. Si en 2 años ya están los ensayos de campo, quiere decir que van como un tiro. 3-4 años, posiblemente veamos galletas aptas para celíacos, contiene trigo transgénico. Tú dile a un padre de un niño celíaco cuya dieta cuesta una fortuna, porque conseguir cosas aptas para celíacas es difícil y caro, que digan, mira, estas son equivalentes al trigo normal, tienen un precio equivalente, son transgénicas, ¿qué eliges? Os va a decir, pues, que te den por saco. Dame esas, porque es que, mira, yo no estoy para tonterías. Así, por ejemplo, con carne que sea baja en colesterol, hay cerdos transgénicos que se están desarrollando. Ha salido un tomate azul rico en antioxidantes y con pruebas en ratones se ha visto que realmente previenen cáncer, es decir, han cogido ratones de estos que son propensos a coger cánceres y han visto que alimentándolos con estos tomates se retrasa un 30%. Cuando eso llegue al mercado habrá más elementos de opinión,
porque es lo que os he dicho antes, de momento no hay elementos porque es que al consumidor le da igual. Pero bueno, es lo que opino yo. ¿Quién tú? Yo. Bien. Has hablado con cierta sorna de la forma de distinguir los productos ecológicos de los no ecológicos. Es que si no es muy aburrido. Bueno, sí. Permíteme que te voy a hacer una aclaración. Creo que no conoces el tema de los biofotones, ¿verdad? Sí, claro. Los biofotones son lo que distinguen los elementos ecológicos de los que no son ecológicos. No lo conoces. Y espero que... Es una pequeña broma. Y espero De esto hablaron. Tuve la desgracia de asistir a una charla que dieron en una cosa que yo esperaba algo más, que la feria de la biotecnología, La tierra. Esa De charla la de tierra. sí, eso, de Barcelona, que fui una vez y dije, pues esto. agricultura. Sí, que es esoterismo. Y luego decís que se llevó ya cuarto milenio. Pero lo Eso sí que es heavy. Eso lo sí de que los es... biofotones de verdad está en papel. ¿Alguien Bueno, lo ha dicho? salió un tío que era un soplagaitas allá Ah. hablando de que sí, que igual que se había... Bueno, los argumentos eran... o sea, es que me fui, no pude aguantar. Eso tenías que haberlo grabado. Hombre, pero no, ya había alguien, creo que había alguien grabándolo. Había un traductor simultáneo, era uno que vendía algas de estas espirulina, de cultivo, no sé qué, bueno. Decía que igual Podría que... ser hasta Sánchez Dragó. No, Sánchez Dragó tiene una empresa que no, era vende un extranjero. medicina natural japonesa, no es Pues, broma. decía que igual que se había pasado del concepto de la Tierra plana a la Tierra esférica y que era porque sí, pues igual eran los biofotones, bueno, y era que un tomate... unas paranoias, pero es que me tuve que ir porque es que se me saltaba la risa. De biocultura solo tenéis que leeros el programa. Y bueno, aparte de esta broma, Los cuerpos mágicos y... quiero decirte que yo soy vegetariano y gracias a leer varias entradas tuyas he dejado de consumir productos ecológicos. Ser vegetariano no es criticable, de hecho tengo 4 No, cada... de hecho estoy de acuerdo, digamos, el argumento de peso que tenía yo era realmente pues el tema de los bueno, de la ¿cómo se llama esto? De los aminoácidos esenciales. No, que tú dijiste en tu blog en una entrada que realmente el único argumento de peso para ser vegetariano es que ecológicamente es más sostenible. Pero siempre que no se consuman productos ecológicos, si no ya es que no queda ningún argumento para ser vegetariano. Dices, hombre, yo estoy de acuerdo con eso. No voy a dejar de ser vegetariano, pero bueno, o sea, lo que dice es dejar de consumir productos ecológicos. Explicándolo, Pseudoecológicos, digamos, ¿no? hice unas entradas hace bastante tiempo sobre los pros y contras de ser vegetariano. A mí lo que me molesta mucho son los tags. Es decir, por ejemplo, yo veo transgénicos, automáticamente tengo que ser de derechas y de Monsanto. Cuando ni una, ni la otra, ni la más allá. Hablo de transgénicos, punto. Con el tema del vegetarianismo a veces pasa lo mismo. Es vegetarianismo, productos ecológicos, tal y cual. Entonces intenté hacer una serie de posts sobre lo que era bueno y lo que era malo, porque si buscas información se encuentran muchísimos mitos. Y entonces, analizando las ventajas para la salud, las tal, la principal ventaja que había en ser vegetariano es que sí que es verdad que la producción de carne energéticamente es muy costosa y tiene mucho impacto ambiental. ¿Por qué? Porque las vacas contaminan, los cerdos contaminan, hay que alimentarlos, tienes que producir comida para dársela tal. Que luego he visto otros artículos y los números no son tan malos como ponía en ese artículo, pues también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, muchas vacas comen forraje y realmente no están comiendo comida de personas, están eliminando biomasa sobrante. Entonces, los números, digamos, se pueden mejorar un poco, pero en general sigue teniendo menos impacto ecológico ser vegetariano que tener una dieta, digamos, normal. Tenía 3 preguntas para hacerte, te las digo a las 3 y luego las respondes tú como te parezca, ¿eh? Sí. La primera, ver un poquito por lo que has comentado ahora también, el tema al principio hablabas de la biodiversidad, entonces a mí me da la impresión, luego lo comentarás tú, sea biológico o sea transgénico, es lo irrelevante. Yo creo que el problema principal que puede haber es que si tú haces una plantación de 100.000 hectáreas del mismo cultivo, la plaga cuando llegue va a arrasar. Igual que pues supongo que el tema de la gripe aviar se propaga porque hay muchas granjas de pollos en la misma zona, ¿no? Si estuvieran más diseminadas quizás sería... Es un tema que te quiero preguntar porque no sé del tema, ¿eh? La otra pregunta, que es algo que has hablado pero así de refilón, hablas del tema Monsanto y tal.
todo este tema de los transgénicos también viene asociado a un mercantilismo, a un intento de poder hacer patentes, de poder hacer semillas que no se puedan luego replantar, entonces que te las tengan que comprar a ti. Entonces, claro, yo si me cojo una semilla de trigo y la planto, pues ya tengo trigo, ¿no? En cambio, si le compro a Pepito y me la vende que no puede procrear, pues le tengo que volver a comprar a él, ¿no? Bueno, supongo que se pueden diseñar de esta manera. Entonces, que comentes sobre ese tema, sobre el tema mercantilismo en este aspecto. Y luego, por último, tengo curiosidad, hace unos días vino un ponente que también le preguntamos sobre el tema del programa este de Salvados y tal, y como tú saliste, me gustaría, ya sé que lo has comentado en tu blog, pero lo siento, no leo tu blog. Soy el único. Millones de personas tampoco. Me gustaría que comentaras un poquito tu opinión sobre cómo se vendió. Yo vi el programa al principio y te vi comentar, y yo creo que hay una tesis de las que tú hablabas que es irrebatible, y es que desde que se ha hecho una producción más industrializada, la esperanza de vida ha aumentado. Da igual luego lo que me vendan, eso es indiscutible. Entonces, pero luego me parece, luego hay gente que vio el programa, que solo una puntualización, y también hay un dato más. Enfermedades asociadas a alimentación como botulismo, tifus, difteria y tal, también han bajado. Podría ser que naciera más gente, que hubiéramos mejores medicamentos y que estuviera viviendo más gente y se muriera más por botulismo, difteria y tal, pero es que el botulismo prácticamente ha desaparecido, la salmonela ya no es mortal, aunque tenemos casos todos los años, el tifus ha desaparecido, todos esos factores también hay que tenerlos en cuenta. Vale, pues no, simplemente que comentes eso, sobre el tema de las patentes y la mercantilización, el tema de la biodiversidad, y que comentes un poquito qué opinión tienes sobre cómo se trató el tema en el programa de Salvados. Luego tú respondes como te parece. Vale, sobre el tema de la biodiversidad, decirte que esto es un problema de la agricultura de la de siempre y desde que sea. Es decir, el agricultor es una persona que se gana la vida y si un cultivo no es más rentable, va a ir a ese cultivo. Porque obviamente todo el mundo quiere sacar el máximo rendimiento de su trabajo. El problema es que si todo el mundo está con una variedad que es más rentable, pues será más sensible a la plaga. No es un problema propio de los transgénicos. También hay que decir que el tema de la biodiversidad de la agricultura... Sí. Esto contesta tu segunda pregunta. El tema de la biodiversidad en la agricultura hay que matizarlo. Las especies agrícolas son todas artificiales. Es decir, hablar de biodiversidad es un poco raro porque son especies que has ido haciendo tú y tal. Esto sería, en todo caso, agrodiversidad. La agricultura es mala para la biodiversidad porque el terreno agrícola se lo estás quitando a la biodiversidad natural. Sí que hay prácticas de agricultura integrada que intentan evitar este monocultivo. Entonces, en la medida que se puede, se intentan combinar cultivos y tal. Claro, este tiene un problema. El principal problema es que el rendimiento baja. Entonces, esto en hortalizas es posible hacer, porque las hortalizas en la misma mata, pues eso empieza a darte tomates, empieza a darte berenjenas, y puedes tener tomates y berenjenas al lado, o en un invernadero puedes tener una línea de cada, pero claro, en cereales, que es lo que nos da de comer, es complicadísimo. Es complicadísimo porque ahí haces la cosecha una vez al año. Si quieres mecanizarla, tienen que tener todas la misma altura, porque si plantas diferentes variedades ya no puedes utilizar la cosechadora. Si tienes que hacer un campo de trigo a mano, tela, o un campo de maíz. Entonces, sí, es un problema, hay que lidiar con él, pero para el caso de los cereales no existen demasiadas alternativas, para el caso de las hortalizas sí que existen y se están utilizando. Por ejemplo, la producción en invernadero, sea ecológica o no, se hace con control biológico. Básicamente porque es más barato y más efectivo. Claro, pero porque tú tienes el invernadero cerrado, tienes, digamos, un ecosistema propio que no interacciona con el de fuera, y allí si tienes un insecto puedes meter un bicho que se lo coma. Luego cuando te dicen los de agricultura ecológica que hacen control biológico en el campo, yo me echo las manos a la cabeza, porque si tú en un ecosistema como es el campo metes un bicho de fuera, ¿qué te garantiza que eso no se vaya a convertir en una plaga? Que encuentre radiana. Bueno, pues estas cosas, si estáis en una lista de agricultura ecológica, veráis. Me he comprado larvas de tal bicho en una tienda que he visto por internet y las he tirado y tal, y me preocupa. Respecto al tema de las patentes, asociar esto a los transgénicos también es un error, con esto que te digo. Todas las variedades vegetales están registradas.
pagan royalties. Y esto ha venido siendo así. No sé si es el mejor sistema, posiblemente haya sistemas mejores, pero es el que hay. Pero los transgénicos no son diferentes a lo que se ha venido haciendo con los registros de variedades vegetales. Por ejemplo, ahora en Valencia tenemos un problema gordo con una variedad de mandarina que se llama Nardocot, que se empezaron los agricultores a pasarse unos a otros como que se pasa un compact pirata, y el problema fue que esa variedad estaba registrada por el gobierno de Marruecos, se ha enfadado, ha empezado a poner demandas y tal, y no es una variedad transgénica. Entonces, si hay un problema, pues sí lo hay, pero no es culpa de los transgénicos, es un problema que existe en el campo desde hace la tira. Y la tercera pregunta era lo de Salvados. Bueno, realmente yo no sé qué hacían Salvados. Fue una cosa muy rara, muy friki, de que me llamaron 2 meses antes de que iban a hablar de, vamos, que os contara lo que os he contado aquí, y digo, ya tengo la charla preparada, no hay problema. Y luego, como 2 o 3 semanas antes, me dijeron que habían cambiado la orientación del programa y que querían hacerlo de aditivos y tal. Y yo, vale, pero yo de aditivos, vamos, no es mi campo de investigación. Hombre, sepa que sirve porque estudié química y porque doy clases en agrónomos y me toca darlo en alguna asignatura, pero quizás podríais buscaros a otro que fuera más especialista. No nos da tiempo, ya tenemos esto, no te importaría, podríamos hablar y tal. Al final no es un chico fácil y mira, me convence el patrón. A mí el programa, hombre, me pareció un programa Frankenstein. Frankenstein en el sentido que a mí me entrevistan para hablar de aditivos, que yo estaba acojonado, porque me entrevistaron durante 3 horas y salieron 8 minutos. Podría haber salido diciendo que soy del Real Madrid o cualquier burrada de esas. Pero no, al final, más o menos lo que quise decir salió en el programa. Pero luego salió, el que salía después de mí, que era Miquel Porta, hablaba de DDT y de contaminantes. A ver, ¿qué puñetas tiene que ver un contaminante con un aditivo? Un aditivo lo pones tú para algo. Un contaminante es algo que no debería de estar ahí. Entonces, meter en el mismo saco esto, lo vi artificioso. Y ya cuando sale el catedrático con la pescadera, Ay, sí, diciéndole, usted le dice a sus clientes que esto tiene mercurio y que las embarazadas no tienen que tomar, y la pescadera, yo soy la pescadera, cojo el... Una pobre pescadera que bastante tiene que ganarse la vida, tiene que ir dando consejos de salud a las embarazadas. ¿Esto que lo dan? ¿Me puse manipulador de alimentos? Yo, os digo, en ese momento sentí vergüenza ajena. Y luego ya cuando sale la de Greenpeace hablando de la contaminación del Hebron Flix y que el pescado está contaminado, tú dices, a ver, ¿esto es un programa de alimentación? O sea que Flix es el máximo proveedor de pescado de todas las pescaderías de España. El pescado del Ebro se comercializa. Lo vi un poco que fueron haciendo pegotes, pero el problema es que un programa con tanta audiencia, pues estaría muy bien que hiciera una labor social que muchos programas ha hecho, el caso del metro, por ejemplo, o el caso de algunos temas. Pero yo creo que se perdió una gran oportunidad de dar una información sobre... A mí no me hubiera importado que lo hubiera salido otro diciendo, hablando de aditivos que han causado problemas o tal, pero es que alguien más habló de aditivos que era de lo que me habían preguntado a mí. Al final salió uno diciendo que había aditivos peligrosos y acaba hablando del amianto que se utilizaba en los edificios. No me jodas, que tendrá que ver una cosa con la otra. En fin, mi sensación fue un poco agridulce. A ver, aliviado porque tú sabes que cuando estás 3 horas hablando y cogen 8 minutos, en el montaje pueden hacerte decir lo que quieran. Simplemente te cortan la frase por la mitad, dices una frase que dices, pero o una pregunta, te quedas así un poco al lado en blanco y contestan después, con que te cojan el plano que estás al lado y ya quedas como idiota. No, es así, la televisión funciona así. La verdad que en ese aspecto se portaron muy bien y no tengo nada que decir. En el cómo quedó el programa al final, me pareció que la información que dieron fue bastante confusa, porque cada uno hablaba de una cosa diferente. Pero bueno, es la opinión personal. Los 2 guionistas con los que hablé, muy majos conmigo. No, solo una cosita. Sí, que en esta de Salvados el problema es que en temas de política, en temas de concienciación social, es muy fácil informarte. En ciencia requiere una base tan amplia que supongo que les debió superar. Salvados no suele hacer programas de ciencia. Normalmente son de política. No tiene falta hacer de ciencia, sino simplemente qué es la comida, para qué sirve. Yo no había mucho de ciencia. No, en fin, no. Por ejemplo, cómo funciona la industria alimentaria o...
Ya, pero para ti es muy obvio, pero a lo mejor a otro tipo de persona que no tiene tu base, pues no es tan fácil. Y solo quería que en el tema de la agricultura ecológica, orgánica, como se quiera llamar, apelan a las emociones y se venden muy bien. Y eso es una de las cosas que las razones le va a costar mucho combatir, porque apelar a las emociones, a la salud de tus hijos, a tu salud en general, al bien con el medio ambiente, apelar contra eso con razones es tan difícil que es que... El único problema es que es publicidad engañosa. Sí. Si te dicen que es más sano, no hay ningún dato objetivo que te lo confirme. Sí, pero se han ganado el no. Gracias por vuestra atención.